La repetición. Un ensayo de psicología experimental. Por Søren Kierkegaard. 5. Parte 1. 4. Si el descrito fuera realmente el caso de la muchacha en cuestión, puede estar segura, se lo prometo, que la venganza hará estragos con ella, y esto sin usar otros recursos que los del arte. A condición, claro está, de que el joven estuviera dispuesto también a ejecutar este segundo plan correspondiente. Él siempre piensa, con toda la sinceridad de su alma, que hace las cosas lo mejor que puede. Ahora bien, con esta honradez suya, yo podría, manejándola artísticamente, conseguir que la muchacha sufriera, si es una egoísta del tipo aludido, el más terrible de los castigos. Y lo mismo digamos de ese modo tan solícito con que la trata desde el punto de vista erótico. Este tratamiento, bien dirigido, podría constituir para ella, de hecho, el más duro golpe asestado a su amor propio. El muchacho, por lo pronto, aprobó sin la mejor reserva mi primitivo plan. En una tienda de modas de la ciudad encontré a la joven que iba buscando, verdaderamente hermosa, y que, después de prometerle yo que le suministraría todo lo que necesitara en el futuro, se avino sin otras dificultades a secundar nuestro plan. Mi amigo debería mostrarse con ella en público, en los lugares más concurridos, y de vez en cuando irla a visitar en su propio domicilio, a unas horas muy concretas, de suerte que no hubiese duda de que estaban liados. Con este fin, le logré a la modistilla un piso en un edificio que tenía entrada, mediante un pasadizo por las dos calles paralelas. De esta suerte, el muchacho no necesitaba más que cruzar el pasadizo un poco entrada la noche, para que todas las criadas y comadres de la vecindad se enteraran de la nueva aventura y la propalasen por toda la ciudad. Como si esto fuera poco, procuré por otros medios que la muchacha amada tuviera un conocimiento más exacto de las nuevas relaciones del joven. La modistilla no estaba nada mal, pero con todos los rumores que corrían, no le dejaban en muy buen lugar, por lo cual la muchacha amada, sin necesidad de sentirse celosa, no podía por menos de sorprenderse de que el mozo prefiriese a la otra. Si mi propósito hubiera sido espiar precisamente a la muchacha, no cabe duda de que tendría que haber elegido otra modistilla un poco diferente. Pero como yo, a fin de cuentas, no sabía nada concreto de las correrías de la modistilla y, por otra parte, no tenía la menor intención de crearle más líos al pobre muchacho, por eso mismo elegí a la que primero encontré, interesado solamente en que el joven alcanzase por este método el fin del plan propuesto. La modistilla fue contratada por un año. Todo este tiempo debía durar la relación con ella para despistar completamente a la otra. El joven, por su parte, debía tratar a lo largo de este año de terminar para siempre con su existencia de poeta. Si lo lograba, entonces no solamente se podía hablar, sino incluso intentar de hecho una reintegración en el estado anterior. La joven, además, había tenido durante todo el año anterior, cosa que merece señalarse como muy importante, la oportunidad de liberarse y dejar las relaciones con el muchacho. Este, por su parte, le había indicado con una claridad que no dejaba lugar a dudas cuál sería el resultado de tal decisión. Si ahora resultaba, en el caso de que llegara el instante de la repetición, que ella se sentía cansada y no deseaba hablar más del asunto, el joven no tendría nada que echarse en cara, pues había obrado honrada y generosamente. Todas las cosas, pues, estaban preparadas y perfectamente en orden para iniciar la operación. Yo tenía, según suele decirse, los hilos en las manos, y esperaba con una impaciencia insólita el desenlace de los acontecimientos previstos. Pero hete aquí que en este preciso momento, como si se lo hubiera tragado la tierra, el muchacho desapareció y no volvió a verlo nunca más. Evidentemente le habían faltado ánimos para poner el plan en práctica. Su alma carecía de la elasticidad de la ironía. No tenía fuerzas suficientes para pronunciar el voto secreto de la ironía, ni tampoco las tenía para mantenerlo. Ahora bien, solo el que guarda silencio
podrá llegar a ser algo en la vida. Solamente es un hombre el que es capaz de amar de verdad y realmente. Y solamente es artista quien puede expresar su amor de una manera arbitraria y caprichosa. Hasta cierto punto casi se puede afirmar que lo mejor que pudo hacer nuestro joven fue no comenzar la operación planeada, pues a duras penas había soportado los horrores de la aventura. Ya desde un principio me había sentido un poco escéptico en este aspecto, en cuanto verifiqué la necesidad que tenía de un confidente. El que sabe callar descubre un alfabeto no menos rico que el de las lenguas al uso. En su misteriosa jerga es capaz de expresarlo todo, porque con ella siempre dispone del recurso de una cierta sonrisa que corresponde de maravilla al suspiro más hondo de un corazón, o de una argucia humorística que existe todavía más las encendidas y reiteradas súplicas, compensándolas con creces. Un tal sujeto vivirá seguramente algunos momentos en los que se sentirá como loco. Sin embargo, por muy terribles que sean para él estos momentos, solo serán eso, unos momentos pasajeros. Algo parecido a lo que sucede con la fiebre que se experimenta a veces entre las 11:30 y las 12 de la noche, que pasa muy pronto y a la 1 de la madrugada nos encontramos con más ganas de trabajar que nunca. Quien sea capaz de aguantar los ramalazos de esta típica locura, ese está a punto de lograr la victoria. Si me he demorado tanto en la descripción meticulosa de lo que precede, lo he hecho con el único fin de mostrar que es cabalmente el amor recuerdo el que hace al hombre desgraciado. Mi joven amigo no comprendía la repetición, no creía en ella ni la quería con verdadero coraje. Lo más triste de su historia consistía en que en realidad amaba a la muchacha, pero para realizar de veras este amor tenía que salir primeramente de aquel laberinto poético en el que se había metido. Podía haberle confesado que estaba irremediablemente dominado por el entusiasmo de la poesía, pues una confesión de este tipo suele ser un medio generalmente admitido como bueno y digno para desentenderse de una joven. Pero el muchacho no quería por nada del mundo recurrir a tal medio, pues lo juzgaba, cosa en que yo le daba toda la razón, injusto e indigno de un hombre. De esta manera, en efecto, le habría cortado a ella la posibilidad de seguir creyendo que vivía bajo sus propios auspicios. Además, al liberarse de ella de ese modo, podría suceder que la desdichada joven le hiciese objeto de un desprecio absoluto y él, personalmente, se sintiera presa de un miedo y una angustia invencibles por no poder ya nunca jamás recuperar lo perdido. ¡Ay! ¿De cuántas cosas habría sido capaz nuestro muchacho si hubiera creído en la repetición? ¿Qué interioridad tan grande no podría haber alcanzado en la vida? Con esto he adelantado acontecimientos que por el momento, lo digo sinceramente, no hubiera deseado descubrir. Mi intención era describir solamente aquellos primeros momentos en que empezó a mostrarse bien a las claras que nuestro joven se había convertido en el sentido pleno de la acepción, en el caballero atormentado del amor recuerdo, el único feliz. Ruego al lector que me permita evocar otra vez aquel instante en el que el joven, ebrio de recuerdos, entró en mi habitación y dejó que su corazón se desbordara en aquellos versos de Pablo Moller, mientras me confesaba que se tenía que hacer una violencia enorme para no estar a todas horas junto a la amada. Estos mismos versos los repitió la tarde aquella en que nos separamos para siempre. Jamás lo podré olvidar. El recuerdo de la desaparición súbita podrá muy bien borrarse en mi memoria, pero nunca jamás el de aquel instante último en que estuvimos juntos. Igualmente, puedo afirmar que las noticias de su marcha precipitada me angustiaron mucho menos que la situación tensa de aquel último instante. Mi naturaleza, en definitiva, estaba así hecha. En el primer temblor estremecido del presentimiento, mi alma intuye y traspasa todas las consecuencias, las cuales de ordinario necesitan no poco tiempo para manifestarse en la realidad como hechos consumados. La concentración del presentimiento nunca se olvida. Así creo que ha de estar dotado, por la misma naturaleza, todo el que se precie de observador.
Claro que quien está dotado y constituido de esta forma no puede por menos que sufrir muchísimo, porque en el primer momento de pálido desfallecimiento acaba de fecundarle la idea, y en adelante su relación con la realidad es necesariamente observadora e inquisitiva. Para esta observación profunda es completamente inepto todo hombre que no posea esta peculiaridad femenina, gracias a la cual pueda la idea entrar en la debida relación con él, relación que siempre será como una cópula. Y la razón es muy sencilla, pues quien no descubre de golpe la totalidad, no descubre propiamente nada. Cuando nos separamos aquella tarde, y el muchacho una vez más volvió a darme las gracias por lo mucho que le había ayudado a pasar el tiempo, que siempre era para él demasiado lento a causa de su incurable impaciencia, me hice a mí mismo las siguientes preguntas. ¿Se habrá sentido quizá tan comunicativo que haya contado toda la muchacha? ¿Que entonces le amaría aún más profundamente? ¿Habrá hecho semejante cosa? Si se hubiera aconsejado conmigo sobre este particular, yo le habría dicho que no lo hiciera por nada del mundo, que se mantuviera tieso al principio, pues en el aspecto puramente erótico es siempre lo más prudente, al menos cuando no posee la seriedad de espíritu capaz de dirigir nuestros pensamientos hacia metas más altas. En fin, no sé si ha hablado o no a la muchacha en los términos aludidos, pero si lo ha hecho, no ha obrado con paciencia. El que haya tenido ocasión de observar a las muchachas y podido captar sus conversaciones, habrá oído no pocos estribillos del siguiente tenor. ¿Sabes? Fulano es un buen muchacho, pero es más aburrido que una ostra. Sutano, en cambio, es la mar de interesante. Si oyeras las cosas que dice, tan escalabrosas. Cada vez que escucho estas palabras en los labios de una tierna doncella, siento ganas de espetarle a ella misma en la cara. Vergüenza te debiera dar, mocosilla. ¿No piensas acaso que es una verdadera pena que una jovencita como tú se exprese de semejante modo? Desde luego, una pena muy grande y, en cierto sentido, una culpa. Pero si un hombre se ha extraviado en el terreno de lo interesante, ¿quién lo podrá salvar si no es justamente una muchacha? La culpa es todavía mucho más grave si la joven se atreve a tomarle a un hombre la delantera en ese mismo terreno. Pues una de dos, o el hombre está comprometido y no puede aceptar tal cosa, y entonces es una indelicadez enorme al exigírselo, o no le ata compromiso alguno, y entonces una joven debe ser muy precavida en este terreno, y no fomentar jamás lo que se dice interesante. La que lo hace, mirando las cosas según la idea, sale siempre perdiendo, ya que lo interesante no se repite nunca. La que no lo hace, triunfa entre todas. Hace ahora unos 6 años que me encontraba yo de viaje a unas 8 millas de la capital, por las tierras del interior de nuestra hermosa comarca. En un pequeño reservado de una de las fondas del camino, me acababan de servir una suculenta y abundante comida, rociada con los mejores vinos. He de confesar que me sentí un poco alegre a la hora de tomar el café. Precisamente en el momento en que tenía la taza entre mis manos y me estaba deleitando a mis anchas con su delicioso aroma, veo pasar por delante de la ventana a una linda jovencita, ágil y encantadora, que se dirigía hacia el gran patio interior de la posada, de lo que deduje que iba a solazarse en el bello jardín posterior, muy bien cuidado y que en declive se perdía entre los canales que los separaban del espeso bosque. Sentí que la sangre me ardía en las venas, pues, ¡qué caramba! Uno es todavía joven y le gustan las muchachas. De un sorbo tomé todo el café, encendí un buen cigarro puro y me dispuse sin más a seguir los guiños sugestivos del destino y los pasos de la linda jovencita. Pero, ¡sorpresa! En ese mismo instante llaman con unos suaves golpecitos a la puerta de mi reservado y veo entrar, tranquila y decidida, a la joven que me tenía electrizado. Lo primero que hizo fue saludarme con una graciosa inclinación de cabeza, y con las mismas me preguntó si era mío el carruaje aparcado en el patio central, y si pensaba volverme a Copenhague una vez comido.
En este caso, dijo, me quedaría muy agradecida si le permitía hacer el viaje conmigo. La manera recatada y digna, completamente femenina, con que me saludó y rogó que la llevara a la ciudad en mi coche, fue más que suficiente para que se borraran como por ensalmo en mi mente todos los proyectos que acababa de hacerme en la dirección de lo interesante y lúbrico. A pesar de que, no me lo negarán, infinitamente más interesante que encontrarse con una joven en un jardín es tener que viajar solo con ella un trayecto de 8 millas en el propio coche y sin más testigos que el cochero y el criado fidelísimos. La verdad que esto es como tenerla por completo a merced de uno mismo. Sin embargo, estoy totalmente convencido de que ni siquiera otro hombre de carácter más ligero que el mío se habría sentido tentado lo más mínimo en semejantes circunstancias. Aquella confianza con la que ella se había entregado en mi poder era una defensa mucho mejor que la prudencia y artimañas femeninas. Así que hicimos el viaje juntos. No hubiera viajado más segura ni con su propio padre o uno de sus hermanos. Me mantuve silencioso y reservado durante todo el trayecto. Solamente me mostraba solícito cuando ella hacía alguna advertencia o me preguntaba una cosa. Di órdenes a mi cochero para que azucease a los caballos, de suerte que el viaje durase lo menos posible. En las paradas consabidas nos deteníamos no más de 5 minutos, lo estrictamente necesario. Yo descendía el primero, y con el sombrero en la mano le preguntaba si deseaba tomar un refresco o cualquier otra cosa que le apeteciese. Mi criado se hallaba a mi vera, un poco más atrás y también con el sombrero quitado. Cuando estábamos llegando a la ciudad, le dije al cochero que desviara un poco la ruta y continuara por una de las carreteras secundarias. Aquí me bajé yo del coche y, solitario, me fui caminando poco a poco la media milla que quedaba para llegar a Copenhague. Lo hice con el fin de que ningún encuentro imprevisto o cosa semejante pudiera causar molestias a la joven. Ni entonces ni nunca después he hecho nada para enterarme de quién era, dónde vivía o cuál había sido el motivo de su repentino viaje. Su recuerdo, no obstante, es una de las cosas más agradables que conservo en mi memoria. Recuerdo que siempre he procurado mantener intacto y puro, sin mancharlo ni siquiera con el más leve detalle o noticia adquiridos por la curiosidad más inocente.